¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro capítulo para el podcast Las Crónicas de Nico. Wow, podría haber hecho la introducción mucho más animada. A ver, déjenme un momento que creo que puedo hacer la intro un poco más alegre, como más brillante. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro capítulo del podcast Las Crónicas de Nico. Bienvenidos a Las Crónicas de Nico. Gente, este es un podcast improvisado, así que si voy divagando con lo que voy hablando, pues yo soy así, soy una persona que divaga mucho. Y este podcast es medio improvisado, sí, muy improvisado por así decirlo. Y bueno, si me ven con un buzo acá dentro de mi cuarto es porque está haciendo mucho frío. Y por eso la introducción fue tan... ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro capítulo en el podcast. O sea, si fue tan así es porque hace frío. Y no estoy diciendo que sea team verano ni team otoño. Yo solamente estoy diciendo que hace frío. O sea, nada más. No odio ni amo el invierno, por las dudas. Pero me gusta el invierno también un poquito. Pero bueno, gente, antes de arrancar con lo que era el podcast de hoy día, voy a agregar una temática que la tengo pensada ya directamente. Que es, bueno, acá no se ve porque ya se está enfriando el café, porque tardó una banda preparando el equipo, conectando todas las cosas. Me quedé hablando por mensaje de texto. Que es tomar un café. O sea, cada vez que grabo un podcast, vamos a estar tomando un café. Y aparte de eso, no solamente eso, sino que por estrenar esta nueva temática, me compré una tortilla a la parrilla. No sé si ustedes la conocen, no sé dónde son, y espero que la conozcan. Por ejemplo, acá en Salta se le llama tortilla a la parrilla. Perdón, ¿saben qué pasa? Es que yo voy a estar comiendo, tomando café y demás, pero yo estas partes las voy a cortar, obviamente, porque si no el podcast sería eterno, ¿no? Este podcast es improvisado por varias razones principales, ¿no? Una de esas es que el invitado que tenía pensado que venga hoy día para el podcast no vino. Entonces dije, bueno, ya se reprogramó todo el podcast, el capítulo, ya sabemos cuándo lo vamos a grabar, o sea, mañana. Y acaba un hecho interesante, ¿no? El podcast este que estoy grabando, sí, era improvisado, pero a la vez fue pensado, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? De que ya de acá empieza el tema de este podcast el día de hoy, ¿no? Yo antes de ayer, cuando me senté a pensar que iba a grabar en el podcast, en el cuarto capítulo, que no era este, dije, me senté en la mesa, gente, o sea, no les miento, me senté en la mesa y dije, ¿qué voy a hablar en el podcast? O sea, ¿qué carajo voy a hablar? Y estaba bloqueado, llevaba 2 días pensando qué carajo iba a hablar. Y yo ya había invitado a alguien para el podcast y no tenía la más pálida idea de qué iba a hablar. O sea, no tenía idea. Nada, o sea, yo pensaba, digo, ¿qué carajo iba a hablar? No se me ocurría nada, o sea, estaba bloqueadísimo, estaba estancado. ¿Y por qué estancado, no? Se debía a algo más, en realidad, porque me empecé a frustrar, ya que cuando empecé a pensar en qué iba a hablar en el podcast, qué temas iba a tocar, cómo iba a hablar, dije, ¿y si hablo sobre esto? ¿Y qué era esto exactamente? ¿A qué me refiero con esto? Hace unas semanas ya empezamos las vacaciones de invierno, ¿no? Y yo venía esforzándome estudiando para tratar de aprobar las materias. Aprobé una, ya la promocioné, sí. Pero, ¿qué pasa? Cuando terminen las vacaciones hay que continuar estudiando, hay que seguir rindiendo. Y cuando yo vuelva de vacaciones tengo que rendir un examen. Y dije, bueno, voy a sentarme esta semana que está pasando. Yo ya estoy grabando esto un viernes 14 de julio. No sé cuándo voy a subir este cuarto capítulo. Pero hoy, viernes 14 de julio, yo estoy grabando el cuarto capítulo. Y toda esta semana que pasó, yo dije, voy a estudiar. Esta semana voy y me voy a dar 4 horitas para ponerme a estudiar. Dije, voy a hacerlo. Voy a ir y rendir y aprobar porque voy a tener tanto tiempo para hacerlo. Y pasó toda esta semana y me puse a hacer otra cosa. Jamás me puse a estudiar, o sea, esa es la verdad. En toda esa semana que me venía repitiendo entre horas, bueno, tengo tiempo de estudiar, y me ponía a boludear con otra cosa, o mandaba mensajes para hacer otra cosa. Ojo, no me malinterprete, no estuve de vago toda la semana. Obviamente hice cosas. Obviamente dije, si no, no hubiese planeado el programa para mañana, o sea, grabar otro podcast mañana, ¿entienden? Pero ¿qué voy con esto? Que estuve estancado toda esta semana pensando cómo iba a estudiar, dónde iba a estudiar, en qué momento iba a estudiar, y jamás arranqué. Es decir, me quedé ahí, me quedé parado en el momento donde decía, qué vergüenza que no haya podido estudiar, y ahora que tengo que escribir para el podcast, no se me ocurre nada. Perdí todo el tiempo en la semana. O sea, es decir, me la bajaba yo solo. Y creo que a muchos les pasa que es como que en el momento que empiezan a ver que cometieron algún error o empiezan a ver fallas, es como que se le empiezan a bajar todos. O sea, todos, no creo que no haya excepción alguna.
de que en algún momento les agarró esas crisis de, por ejemplo, no hice nada esta semana, soy un vago, soy un pajero, no puede ser que no haya hecho nada productivo, no estudié, fallé, así. Seguramente empieza a crecer esa bola de incertidumbre, digamos, creo que es la palabra correcta, al decirles que de sentirse mal, digamos, empezar a bajársela solo. Entonces era como, yo estaba tipo, no puede ser que no hice nada. O sea, dije toda la semana que iba a estudiar y no estudié. Llevo 2 semanas de vacaciones y hasta ahora no he tocado un libro y necesito estudiar. Y estaba estresadísimo y dije, no puede ser que me falta poco para que vuelva a clases y no estudié nada. ¿Qué carajo voy a hacer? Me estoy matando y no tengo nada para estudiar. Así, te juro que estaba así. Y toda esta semana que dije, por ejemplo, que iba a estudiar, no lo hice. Entonces era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo es posible que sea así? Y yo creo que a muchos les debe pasar. Y en ese momento, cuando estaba frente a la computadora pensando qué iba a escribir, me dije, estoy bloqueado, me estanqué. Pero no es la primera vez que me pasa, ¿no? Tampoco va a ser la última. Y dije, algo se me va a ocurrir. Y dije, esa es una idea. Ahí está. Hablar de que estaba estancado, o sea, se me vino así como a la mente decir, ¿y si me pongo a hablar en la cámara como estoy haciendo ahora y decir, estaba estancado cuando quise hablar del podcast? O sea, tal como le estoy diciendo a ustedes, gente, agarré y decir, estoy bloqueado, gente, estoy muy bloqueado porque pensar en la idea de qué iba a hablar para que les interese y no se me ocurría nada. Y dije, ¿y si hablamos de eso? Porque hay gente que le pasa, que se queda bloqueado, que tipo queda como, no sé cómo avanzar. No sé cómo continuar con algo si no se me ocurre nada, no. Y llevo días pensando y no se me ocurre. Yo me bloqueé y quedé varado ahí frente a la computadora estancado. Y después me di cuenta de algo. Me di cuenta de algo que era bastante interesante. Que nos suele pasar que a veces cuando nos bloqueamos, nos estresamos tanto pensando que qué carajo voy a escribir porque estoy tan desesperado. Y a veces sí es necesario una idea o que alguien te ilumine rápido porque es una urgencia, ¿no? Y eso se debe que a veces tipo no hacemos el trabajo en su momento y decidimos hacerlo a última hora y es como tipo, ¿qué carajo voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, pasa, ¿no? Pasa esas cosas. Y honestamente, yo les puedo decir que cuando pasa eso, entre más estresado estás, entre más estresado y nervioso estás, es como que menos podés pensar. Yo no soy psicólogo, o sea, gente, yo no estudio psicología, yo no estoy elevadísimo con la experiencia ni cosas así, ¿no? Sino que yo hablo de lo que sé y para charlar con ustedes, ¿no? Capaz que ustedes tienen otra idea, bueno, me la pueden comentar, me pueden mandar a mi Instagram o a mi correo, no hay ningún problema. Si tienen algún problema, como saben, me lo pueden dejar, yo no hay ningún problema, le puedo dar una opinión. Pero volviendo al tema, yo no soy ningún experto en esto, pero yo creo que cuando te estresas más y te pones más nervioso, menos pensás. Y yo tengo, creo que no la habilidad, por así decirlo, pero sí se me facilita la idea de relajarme en ciertos momentos, como estar más tranquilo y pensar con más calma algunas cosas, ¿no? O más bien que pensarla con calma, es verle lo positivo o sacarle un chiste que no es chiste, pero que me hace reír. ¿A qué voy con esto? Que por ejemplo, lo hice ayer, ¿no? Lo hice antes de ayer cuando estaba escribiendo, que fue pensar ¿qué hago? Y cuando estaba pensando en qué hice, me acordé algo de lo que hice durante la semana y dije, no, sí hice algo. Grabé un par de videos para subirlo en mis redes sociales y hacer TikToks, hacer Reels para Instagram. Pensé un par de ideas para grabar para el podcast y dije, no, mi mente estuvo andando, yo estuve creando algunas cosas. Tal vez no como a mí me hubiese gustado, pero hice algunas cosas. También perdí el tiempo. Seguramente, como todo el mundo, en algún momento pierde el tiempo durante el día. Pero aún así, hice cosas. Entonces como que me reí. Dije, soy un hura, ¿cómo voy a estar pensando en que perdí el tiempo si realmente sé que hago cosas durante la semana? No soy un vago, yo sé que hago cosas. Y a veces el cansancio viene más mentalmente que el físico. ¿Vieron cuando dicen no doy más y sentís que no hiciste nada? A veces estuvo reventada. Me pasó ayer. Ayer volví de trabajar de la radio y mi mente estaba como, ya no quiero nada. Me quiero acostar y no despertar. Sí, así, tal como se lo estoy diciendo. Y dije, bueno, es por esta semana que estuvo tan pesada, que estuve bloqueado, que no estudié y me la quería bajar yo solito de vuelta, que estoy estresado, que no puedo pensar y así, o sea, estaba intentando bajármela yo solo, ¿no? Y estaba tipo, no puede ser, amigo, no puede ser. Y a veces es como que tu mejor aliado puede ser tu amigo y también tu mejor aliado puede ser vos mismo, ¿no? Pero cuando hablamos de el peor enemigo,
el peor enemigo podés ser vos mismo. O sea, vos mismo podés ser tu peor enemigo. ¿Y por qué? Porque cuando estás acostado en la cama mirando el techo, de la nada te viene un pensamiento negativo o un pensamiento que es triste de la nada. Y así, por ejemplo, estás en una línea recta. Se te viene una idea que no fue tan buena y empezás así. Y después empezás a pensar otra cosa y empezás a caer. Y hay gente que tipo le cuesta decir que lleva toda la semana triste o mal porque le cuesta salir a flote, digamos, de todos esos pensamientos que le abordan la cabeza. En mi caso, yo creo que me facilita una banda, a veces pensar que tengo amigos que me pueden apoyar. Incluso creo que a veces yo me considero mi mejor amigo debido a que yo tengo la habilidad de reírme de cosas que no son para reírse, ¿no? O sacar chistes que no son chistes. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, que yo hago chistes que, o sea, como dice el nombre, no son chistes. Puedo reírme de lo que dice la computadora y puedo pensar alguna boludez que me da gracia, ¿entienden? O sea, hasta me río de mí mismo o me paro en el espejo y empiezo a hacer caras para distraerme y reírme. O sea, literalmente es como... A veces la única persona que te puede ayudar a salir de ese pozo hundido donde te estás metiendo solo, somos vos. O sea, tal vez no podemos callar las miles de pensamientos que tenemos negativos o las cosas que nos decimos para bajarnos el autoestima, ¿no? Pero tenemos la opción de que esa vocecita que tenemos, bajarle el volumen y empezar a salir a flote. Que no les voy a mentir, sí cuesta. Hay gente que le cuesta mucho, hay gente como a mí que puede sentirse mal, pero puede continuar su vida tranquilo y aún así tener esa vocecita. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué carajo tiene que ver todo esto con que no pudo hacer un podcast? Tiene que ver de una manera que no se imaginan. Todo comenzó con ese momento. En el momento que yo me bloqueé, me la empecé a bajar yo solo, me empecé a menospreciar yo solo, ¿entienden? Y creo que a muchos les debe pasar. Y dije, bueno, podemos hablar de lo bloqueado que estaba. Y es eso básicamente, gente. O sea, estoy hablando de un podcast básicamente de eso, de cómo nosotros mismos somos los peores enemigos que tenemos y nos las podemos bajar nosotros solos. Pero de la misma manera que nos las bajamos, no las podemos subir. Y sé que no es la mejor metáfora o analogía al decir me la puedo subir, me la puedo bajar. Pero bueno, entienden a lo que voy de que tipo, estoy bajando la autoestima, pero también puedo ser yo el que eleve la autoestima, ¿no? Entonces, yo, como les dije, me miro al espejo y hago cara. Tipo, no les miento, gente, estoy haciendo eso durante 30 segundos a veces. Y digo, qué boludo, me empiezo a reír. O sea, me empiezo a reír y empieza como a tranquilizarse todo y me empiezo a relajar. Capaz que para vos relajarte es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo también cuando estoy nervioso o me estreso, voy a comprar comida. Yo gasto plata en comida a veces cuando estoy nervioso. Así como gordo a veces cuando estoy estresado, nervioso o muy triste, ¿no? Y no sé qué harán ustedes cuando están muy tristes. Hay gente que va de compras, se compra ropa. Hay gente que solamente se la pasa llorando. Hay gente que no quiere salir de su casa. Hay mucho tipo de gente que aborda el tema de la tristeza o la desesperación, estrés, de muchas maneras, ¿no? O sea, creo que no voy a decir nada más en este podcast porque ya lo hablé. O sea, ya hablé directamente todo en el podcast. Conté lo que me pasó el día de hoy. Fue bastante interesante hablar sobre esto, ¿no? Y contarles lo que es estar estancado, bloqueado. Y capaz que a muchos les pasó, entonces como también puedes sentirlo. Y aunque no crean que es... O sea, capaz que a ustedes no le pasa, ¿no? Pero hay muchos que le pasan que por estar estancado terminan desbordando de alguna manera en otra cosa. Terminan sintiéndose mal, triste. Y ustedes se preguntan cómo es posible que de pasar a estar bloqueado pasó a estar triste. Puede pasar. No crean que no pasa. Entonces es como los sentimientos son lo más complicado que existe y a veces ni nosotros mismos podemos entender lo que sentimos o por qué lo sentimos, ¿no? Aunque nos parezca tonto. Y antes de despedirme, gente, me dijeron que estuvo bastante interesante el podcast anterior. Gracias por los mensajes de apoyo, los mensajes de ánimos. Si alguna banda, si pueden compartir el podcast, sería muy lindo también. Y nada, gente, espero que les guste este podcast también. No fue personal como íntimo, pero fue una charla personal con ustedes. Y es una charla que, bueno, podemos tener cualquier otro día, ¿no? Bueno, cualquier cosa, si tienen algo que decirme, lo pueden escribir. No, yo voy a estar atento para responderles. Así que nada, gente, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Para contarnos tus historias o anécdotas, envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Nico A-Romero o Romero Nicolás Agus 02 @gmail.com.